Bueno, estimados estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este quinto CIPAS vamos a ver el tema de cuantificadores y proposiciones categóricas y su clasificación, es decir, ejercicio 1 y ejercicio 2 de la tarea 3. ¿Ok? No he podido con los conjuntos y ya vamos en la tarea 3. Dios mío. Sí, tarea 3. Ya casi, les queda poquito. Ya les queda poquito. Ya vamos a lograrlo. Bueno, entonces, cuantificadores. Un cuantificador. ¿O qué queremos realizar con ese cuantificador? Algo así como contar. Vamos a contar o vamos a darle una cualidad de algo contado a una proposición. Sí, o sea, aquí ahora con este tema vamos a revisar o vamos a retomar lo que son las proposiciones, ¿sí? Proposiciones simples. Y bueno, ya no nos vamos a ir con las proposiciones compuestas, solo proposiciones simples. Entonces, estas proposiciones van a tener una característica de que van a ser algo así como contadas o van a tener un valor cuantitativo, ¿sí? Por eso la palabra cuantificadores, ¿ok? ¿Cuáles son las expresiones más utilizadas de esos cuantificadores? Todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, y luego más adelante cuando veamos los tipos de cuantificadores, pues vamos a ver cómo los podemos utilizar. Ejemplo, pueden ver aquí, yo no les pregunté si estaban viendo mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, ¿cierto? Sí, claro. Ok, ¿y me escuchan bien? Sí, señora. Sí. Vale. Entonces, podemos ver aquí en estos ejemplos las proposiciones simples, ¿cierto? Por ejemplo, los estudiantes de la UNAD asisten a los CIPAS de primera matrícula. ¿Recuerdan que las proposiciones simples teníamos un sujeto, un verbo y un complemento? Bueno, ahora tenemos esa proposición simple, pero le estamos agregando un cuantificador, en este caso todos, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los CIPAS de primera matrícula, ¿ok? Entonces le estamos dando un valor cuantitativo a esa proposición, ¿cierto? Y estamos diciendo que todos, Profesora, todos una los pregunta. estudiantes, Buenas tardes. ¿sí? Hola, buenas tardes. Profesora, una pregunta. ¿Ese cuantificador pertenece al universal o Ajá, al universal o particular, pero ahorita, estos son ejemplos, simplemente ejemplos. Ahorita, más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a ver los tipos de cuantificadores que son los universales y los particulares, ¿ok? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, los estudiantes tienen computador portátil. Algunos estudiantes tienen computador portátil. Solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Entonces, ¿cuáles son los cuantificadores aquí? Todos, algunos o solo, ¿cierto? Y esos cuantificadores están unidos a las proposiciones simples, ¿ok? Algo que tener en cuenta es que cuando yo me refiero a todos son todos, sin excepción. Si hay un estudiante que no asiste a los CIPAS de primera matrícula, ya no podría utilizar ese cuantificador todos, ¿cierto? Todos me estoy refiriendo a todos los estudiantes de la universidad. Cuando yo digo ninguno, es ninguno. Cero estudiante asiste. Por ejemplo, si yo colocara aquí, ningún estudiante de la UNAD asiste a los CIPAS de primera matrícula, es decir, cero estudiantes. ¿Ok? Entonces, algo como para tener en cuenta para poder tener más claro cuáles son los tipos de cuantificadores, universales o particulares. ¿Ok? Bueno, lo que les decía, las clases de cuantificadores. Y vamos a empezar con el cuantificador universal. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos, sin excepción, los elementos de un conjunto cumplen con determinada propiedad. Es decir, podemos decir que esa proposición es verdadera. Volviendo al tema de proposiciones, esa proposición es verdadera, todos los estudiantes de la UNAM asisten a los CIPAS de primera matrícula, eso vendría siendo falso, pero igual ese es otro tema, ¿cierto? Ese tema ya lo pasamos. Em, Eso es falso, no, eso es falso, eso es muy falso. Ok, entonces, el cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen o no cumplen con una determinada propiedad. Ejemplo,
todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia, Entonces, como les decía, cuando yo utilizo todas, todos, todas, ¿sí? Me estoy refiriendo a todas las personas sin excepción. Por eso dice afirmar que todos los elementos, es decir, todas las personas mayores de 18 años, cumplen con qué determinada propiedad, en este caso, que han conformado una familia, ¿sí? Todos, sin excepción. Ok, espérenme que esto tiene tiempo. Espérenme un segundo que voy a desconectar mi cámara. Mm, mm, Listo. Esto tiene tiempo y me sale así desordenado. Ahí. Entonces, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia es un universal afirmativo. ¿Por qué? Porque primero estamos refiriéndonos a todas, ¿cierto? Con ese todas, 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 ninguna, nos estamos refiriendo a un cuantificador universal, sí, porque aplica para todas sin excepción o para ninguna sin excepción, ¿ok? Pero entonces tenemos el universal afirmativo y el universal negativo. El primer ejemplo, que todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia, es afirmativo, ¿ok? Porque sí, han confirmado una familia, ¿sí? Simplemente por eso, porque sí. No porque sí, o sea, porque sí han conformado una familia, me refiero. Y el universal negativo es porque no. Es decir, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, todas las personas mayores de 18 años no han conformado una familia. ¿Y eso qué sería? Un universal negativo, porque estoy negando que han conformado una familia. Pero también puedo decir, ninguna de esas personas mayores de 18 años han conformado una familia. Es como el lenguaje natural, ¿no? Sí, ajá, esto es el lenguaje natural, claro. Y simplemente vamos a tomar o a aplicar la lógica para entender que todas las personas mayores o ninguna de las personas mayores e identificar tanto si es universal afirmativo o como es universal negativo, ¿sí? Simplemente aquí estoy afirmando que sí, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia y aquí en el siguiente ejemplo ninguna. Entonces estoy negando que esas personas mayores de 18 años han conformado una familia. Simple, ¿cierto? Ahora, el cuantificador universal o la simbología del cuantificador universal. Ok, aquí vamos a utilizar esta A que está patas arriba, ¿sí? ¿Para simbolizar qué? Para simbolizar ese todos o ese ninguno, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un cuantificador universal, ya sea afirmativo o negativo, voy a utilizar la A que está patas arriba, ¿ok? Entonces, este es un pequeño ejemplo y luego vamos a tener un ejemplo más práctico, pero de esta manera se simboliza una proposición o una proposición sí con cuantificador universal. ¿Y qué significa? Para todo, recuerden que utilizamos todo, ¿cierto? Todos, todo, todas o todos o todo, ¿ok? Que es un cuantificador universal. Esto significa tal cual para todos X que pertenecen a A, ¿sí? ¿Recuerdan que esta E significa pertenece? Entonces, para todo X que pertenece a A, pero también lo puedo leer para todo X en A, ¿cierto? Y se cumple que PX. PX vendría siendo esa cualidad o ese complemento de esa proposición. Se cumple que todas las personas mayores de 18 años se cumple que ya han conformado una familia en el ejemplo anterior, ¿cierto? Ahorita lo vemos un poquito más enfocado en un ejercicio práctico, pero vamos a ver el cuantificador universal negativo. También utilizamos el de todos, es decir, la A patas arriba. Pero en este caso, como es un cuantificador universal negativo, utilizamos una negación. ¿Sí? Una negación. Lo puedo leer como lo leí acá anteriormente para todo X en A o para todo X que pertenezca a A no se cumple que PX, es decir, que no se cumple la condición o la característica, ¿sí? O lo puedo leer así con el cuantificador que habíamos utilizado anteriormente, ningún.
ningún X en A o ningún X que pertenece a A cumple que PX, ¿sí? Y también la estoy negando, ¿sí? Es un cuantificador universal negativo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Sí, profe. profe, una pregunta. Dime. PX es una simbología entera, o sea, la P tiene que ir con No, el la ¿o PX P qué aquí, significa? aquí la PX que tengo yo aquí es simplemente como para ver o para organizar la forma en que se lee, ¿sí? Pero ahorita en la siguiente, mira que ya es un ejercicio práctico de una proposición y ya vemos cómo sí se debe escribir, ¿ok? Ah, listo, profe. ¿Vale? Entonces, PX vendría siendo como la cualidad o el complemento de esa proposición. Sí, por ejemplo, PX en este ejemplo anterior es que han conformado una familia. Es la condición o la característica de esa proposición, que vendría siendo también el complemento de esa proposición, ¿sí? A eso se refiere PX. Listo, profe. Ok. ¿Otra pregunta o continuamos? Estoy viendo el chat, a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿No? Ok. Bueno, entonces continuemos. Ahora, aquí tengo un Profe, ¿y ejemplo. esa pata arriba? ¿Esa paja de arriba qué significa? Todos, o para todos, o para ninguno, o ninguno. Eso significa Ah, la ok. A. La A se refiere al Ok. cuantificador universal. ¿Sí? Ya puede ser afirmativo o negativo. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Bueno, ok. Ejemplo. Todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cuál vendría siendo nuestro cuantificador aquí en esta proposición? Todas, ¿cierto? Y este es un cuantificador universal porque se hace referencia a todos, ¿cierto? A todas. Ah, y es afirmativo, ¿ok? Porque no está diciendo que ninguna o no está diciendo que no pueden votar en las elecciones, ¿sí? No es negativa, entonces es afirmativa. ¿Cómo se simboliza? En esta parte de acá, espérenme, yo voy a sacar el lápiz. Lápiz. Aquí. Pluma, ok. En esta parte de aquí yo tengo la simbología. Entonces les decía que las patas arriba, la A patas arriba. Y eso va a ir paréntesis, entre paréntesis, ¿vale? Y va a ir la A patas arriba, la X, la E de pertenece. Esto no es una E normal, esta es una E de pertenece, ¿sí? Y el U, que vendría siendo como, podremos tomarlo como el conjunto. ¿Cuál conjunto? De todas las personas mayores de 18 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esta primera parte? Para toda persona X. ¿Por qué persona? Porque aquí tenemos personas. O puedo decir para toda X, para todo X que pertenezca a un, ¿sí? Y esta otra parte que también va entre paréntesis, dice X. No olviden de colocar la X aquí antes. Ay, ya no puedo borrar. Que X. Y va el verbo y el complemento. Es decir, esa característica de esa proposición, ¿cierto? Entonces, Ah, tutora, o sea que... Tutora, ¿sí? Dime. Sí te estoy escuchando. tutora. Hola. ¿Aló? ¿Me confirman si me pueden escuchar? Sí, profesora. Ah, bueno, entonces debe ser el que no me escucha o no lo escuchamos. Bueno, entonces, entre paréntesis, la A patas arriba, X pertenece a U y cierran paréntesis. Esto se lee toda persona X hasta ahí. Ya iba a decir otra cosa. Toda persona X, ¿sí? Aquí. O toda persona X que pertenezca a U también. Pero igual en la actividad no se te va a pedir cómo se lee. No, simplemente que escriban así. Para todo X, la A al revés, X pertenece a U
o a A, o a C, o a B. Bueno, ahí tú le colocas. ¿Sí? Le pueden dejar a todos U. Ok, hasta ahí. Entonces, la otra parte que no la voy a escribir porque estoy escribiendo con el mouse y me queda todo feo. No se olviden, abren paréntesis X. Entonces, aquí sí ya va. Tal que X, quiere decir esta X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia, que vendría siendo el verbo, pueden, y el complemento de esa proposición. Y cierran paréntesis. ¿Sí me hice entender ahí? Profe, yo tengo una Ujú. pregunta. Sí, dime. ¿Qué significa tal que y cuál es la simbología de tal que? Tal que X se refiere a cada uno de los elementos. Es que aquí combinamos como conjuntos con proposiciones, ¿cierto? Entonces, se refiere a cada uno de los elementos, en este caso, de las personas mayores de 18 años, o se refiere a cada sujeto, en este caso, personas mayores de 18 años, ¿sí? Eso significa tal que X. ¿Por qué? No, Porque esa X, que es una variable, que en este caso sería las personas mayores de 18 años, tienen que cumplir con esa condición o ese complemento que pueden votar en las elecciones para la presidencia. no, profe, ¿Sí? solo tal que. Por eso, tal que X. O sea, esta palabra tal que simplemente se va a referir a X. Ah, Este tal que, ¿cierto? Es ujú. así como se lee. Es así como se lee esta partecita de saltar de este paréntesis a este paréntesis. Se lee así, tal que X. ¿Por qué? Porque X es cada una de las personas, en este caso, sujeto, perdón, cada uno de los sujetos, en este caso, personas mayores de 18 años. Pero se lee de esa forma, tal que X. ¿Ok? Ah, ok, profe. Listo. Entonces, continuamos con el universal negativo. En este caso, tenemos este cuantificador, ninguno, ni bueno, ninguna, porque es personas femenino, ¿cierto? Ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. Simplemente la proposición anterior que la teníamos universal afirmativa, ahora la tenemos universal negativa, ¿cierto? ¿Cómo la negamos? Colocando el cuantificador negativo. Perdón, el cuantificador ninguna. ¿Sí? Con este ya simplemente la negamos y por eso es universal negativo. ¿Cómo se simboliza? Igual, para todo X o para toda persona X que pertenece a U, ¿cierto? Este es igual. ¿Cómo se niega? Colocando este símbolo que es un así, o pueden colocar el que es como el sombrerito de la ñ, que también es negación, y volvemos a los símbolos de proposiciones, ¿cierto? De métodos para probar la validez de argumentos. Son los símbolos que utilizábamos para negar. Y negamos después de la X porque vamos a negar que puedan votar en las elecciones de la presidencia. ¿Sí? Es decir, ellos no pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Sí me hago entender? Aquí está la negación. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo el mensajito de cómo se lee. Toda persona X, tal que X, hasta aquí, tal que X, no, que es la negación, pueden votar en las elecciones. Aquí me faltó para la presidencia. Para la presidencia. Sí, entonces de esta manera se simboliza una proposición, bueno, una proposición con un cuantificador universal negativo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Porque ahora pasamos a los cuantificadores existencial o particular. ¿Sí me hice entender ahí o hay alguna pregunta? Espérenme, yo veo el chat. Ok, no hay preguntas. Profe, una pregunta, o sea que ahí lo único que cambia es el signo negativo antes del verbo, ¿cierto? Del Sí, verbo, no lo de la único que... oración. Ajá. Sí, pues este es el verbo. El verbo, ¿cierto? Este es el verbo, antes del verbo, o bueno, Sí. sí, antes de ese complemento, o antes de esa característica va la negación. De lo demás, simple, es tal cual. Vamos a tener que utilizar este símbolo para el cuantificador universal, ya sea negativo o afirmativo, siempre es este.
Esta A patas Y arriba. lo que dice toda persona X es lo que está primero ahí, donde está la al revés, la X pertenece a U, ¿cierto? Ajá. Es Y donde ya, dice ya, toda persona X, es esta partecita de los es lo primero. paréntesis. Sí, Ujú. listo, ya, gracias. Ajá. Entonces, sí, esto significa toda persona que X, pero como yo les mencionaba antes, ¿cómo lo leía? Toda persona X pertenece a U. También se puede leer así, pero sí tiene que ir así de esta manera. La A al revés, la X pertenece a U, ¿sí? Entre Profe, paréntesis, ¿sí? una pregunta, profe. ¿La U significa conjunto? En este caso, ¿el conjunto sería toda la frase? El conjunto sería todas las personas mayores de 18 años. Se refiere el U al universal, a todas, Ah, ok. como algo universal, Ok, sí, señor. ¿ok? Ok, vamos a pasar entonces al cuantificador existencial o particular. ¿Recuerdan que había unos cuantificadores que eran algunos o por lo menos uno? Estos son los particulares. Entonces, universales son todos o ninguno, ¿cierto? O bueno, universales son todos, solo que ninguno hace negación a ese todos. Pero bueno, no los enredo. Vamos con los existenciales. El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto que cumplen una determinada propiedad, ¿ok? También vamos a ver lo del verbo y el complemento en este caso, ¿sí? Entonces, ejemplo, espérenme, yo coloco así para ver el afirmativo y el negativo, ¿ok? Entonces, si pueden ver, el ejemplo es muy similar, con el mismo cuantificador, algunos. Como yo niego ese algunos, simplemente coloco el no por ahí en alguna parte de esa. Obviamente que lo coloco con lógica, ¿cierto? No lo voy a poner por acá, pero pues coloco el no dentro de esa proposición. Entonces, el existencial afirmativo, algunos pueden, en la primera diapositiva les decía que hay varios cuantificadores, ¿sí? Pero si quieren puedo utilizar solamente algunos, sí, que es como el más utilizado. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de la pedagogía infantil, ¿sí? Entonces yo estoy afirmando que algunos, no todos, solamente algunitos, ¿cierto? Estudiantes del curso que vendría siendo el sujeto, ¿cierto? Hacen, que vendría siendo el verbo, que no se llama verbo, ahorita más adelante vemos cómo se llama. Y parte de la pedagogía, hacen parte de la pedagogía infantil. ¿Yo quiero esto? Gracias. Sí, que vendría siendo como el complemento de esa proposición. Listo, entonces esta es un cuantificador existencial afirmativo. Estoy afirmando que algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico hacen parte de la pedagogía infantil. Para el negativo, es lo mismo. Bueno, yo tengo aquí un ejemplo diferente, pero lo mismo. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y la estoy negando con la palabra no, simplemente, ¿cierto? No asisten a los encuentros de CIPAS. Es decir, que yo estoy negando que algunos estudiantes no asisten a los encuentros CIPAS. Ay, esto no tiene. Espérame un segundito. ¿Listo? Entonces sí queda claro cuáles son los existenciales afirmativos y existencial negativos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces como Claro. para tenerlo claro, cuando en sus ejercicios digan todas, todos o ninguno, son cuantificadores universales, ¿cierto? Pues ahí ya dependiendo de la proposición deben identificar si es afirmativo o negativo. Cuando en sus ejercicios aparezca algunos, pues ya sabemos que hace parte de un cuantificador existencial, o puede ser afirmativo o negativo, dependiendo de cómo vaya la proposición, ¿ok? Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la simbología de ese cuantificador existencial o particular. Si en el universal teníamos una A patas arriba, ahorita tenemos una E al revés. ¿Sí? Entonces, como en el universal yo tenía una forma de expresarlo, pero luego vamos a tener un ejemplo de cómo sí se debe escribir en realidad, como en un ejemplo práctico, ¿ok?
Entonces, tenemos el cuantificador existencial afirmativo. Entonces, ponemos, así tal cual poníamos antes, el AE, pero en esta ocasión la E al revés. Entonces, existe al menos uno o para alguno X que pertenece a cumple que P. O existe al menos un X que cumple P. Que cumple esa característica, ¿cierto? ¿Sí? Profe, una Entonces, pregunta. Profe, ¿sabe dígame. a qué se refiere? ¿Qué es A? Porque A ahorita vendría era siendo, U. ajá, eso les iba a decir. A vendría siendo como el conjunto universal. Pero podemos colocar la U. O sea, puede ser A o U. Sí, puede ser A o U. Les Ah, recomiendo que coloquen U para que haga referencia como a lo universal. listo, profe. Ujú. Listo, entonces el existencial negativo se simboliza igual que el afirmativo, pero negando a P, o bueno, PX, que vendría siendo como el predicado o el complemento, ¿sí? Solo lo estoy negando, es decir, que no cumple PX o no cumple la característica. Hay al menos un X que no cumple PX, que no cumple esa condición o esa característica, ¿ok? Y el cuantificador existencial único, que generalmente no se utiliza, pero pues existe, ¿cierto? Utilizamos este símbolo. Ay, espérenme. Voy a poner la pluma otra vez. El símbolo de admiración. Dando a entender que existe un único X que cumple PX. ¿Ok? Simplemente es la misma de acá, solo con el símbolo de admiración, y ahí ya está haciendo referencia a que hay un único X. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Tenemos la proposición. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático estudian ingeniería de sistemas. Ok, esa es mi proposición. ¿Cuál es mi cuantificador? Algunos, ¿cierto? ¿Es afirmativa o es negativa? Es afirmativa porque estoy diciendo que los estudiantes estudian ingeniería de sistemas. Algunos, pero estudian, ¿ok? Ok, entonces, ¿cómo se simboliza? Como les decía, los primeros en paréntesis, ¿no? La E al revés, la X, la E de pertenece, y mira que aquí sí utilizamos la U. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿qué significa la E? La E esta al E, contrario. la E al contrario, algunos. Sí. Hace referencia al cuantificador existencial. Como les decía, la A al revés hace referencia al cuantificador universal, ¿cierto? La E al revés hace referencia al cuantificador existencial. ¿Y cómo se lee? Existe algún estudiante X. Aquí. Existe algún estudiante X. ¿Sí? Tal que X, en este caso, estudia ingeniería de sistemas. ¿Listo? Espérenme. Voy a negar esta proposición, borrando esto. Entonces, supongamos que algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico no estudian ingeniería de sistemas y ya estamos negando esa proposición. Es decir, que va a ser un cuantificador existencial negativo, ¿cierto? ¿Cómo lo simbolizamos? Esta parte igual, la E al revés, X pertenece a U, tal cual, ¿no? Pero la siguiente parte, X, no se van a olvidar de X, no estudia, bueno, ahí le voy a poner punticos, pero sabemos que estudia ingeniería de sistemas, ¿sí? Me quedaron muy feas las letras, pero bueno, la idea es esa. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, ¿Cuál una es la pregunta. diferencia? ¿Sí? Una Señora, pregunta. la negación. Ujú. X en este caso sería estudiantes del curso PLM, ¿cierto? Sí, exactamente. El sujeto. Ok. Ujú. Mira que acá solamente nos referimos a algún estudiante. Sí, pero pues son los estudiantes de pensamiento lógico, matemático, que vendría siendo el sujeto. Ok, entonces, mira, que aquí tenía en la siguiente diapositiva un ejemplo de existencial negativo.
Ok, entonces, proposición. Algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico no estudian Ingeniería de Sistemas. Como lo escribí anteriormente, aquí ya está escrito más bonito porque no lo escribieron con mouse. Entonces, esto significa, hasta aquí, existe al menos un estudiante X. ¿Sí? Y miren que es tal cual, la afirmación y la negación. O bueno, el cuantificador afirmativo y el cuantificador negativo. ¿En dónde puedo diferenciar qué es un cuantificador negativo? Pues en esta, porque aquí me está negando, ¿cierto? Que estudian ingeniería de sistemas. Se vendría siendo la única diferencia entre los dos. ¿Ok? Bueno, continuemos. Bueno, en este cuadrito, si quieren, le pueden tomar un pantallazo. Es un resumen de todo lo que les he dicho. El cuantificador universal, cómo se simboliza con la patas arriba. ¿Cuáles palabras puedo utilizar? Todos, todo, ningún o ninguno. El cuantificador existencial o particular, que se simboliza con una E y que puedo utilizar algunos, alguno, algunos, algún. Y bueno, y acá hay ejemplos de cómo se pueden eh, expresar de forma simbólica, ¿ok? Hay que un segundito para que le tomen pantallas. Que vendría siendo como un resumen. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpirla, tengo una pregunta. Sí, dime. Ahí en cuantificador existencial o particular, ¿esos son los que más se utilizan o hay más variedad de esos? Estos son estos son como que los más que se utilizan. Pero yo puedo decir para algún estudiante o quizá algún estudiante, o bueno, se lo puede expresar de diferentes formas, así como em, Pero digamos dentro de la oración va a llevar ese verbo, por sí, decirlo así. algunos, Sí, o algún. bueno, Sí, no es esos un dos. verbo, no Alguno de es esos un dos, mejor verbo, dicho. ajá, pero sí, puede llevar alguno de los dos, que Ah, son como los que más se utilizan, entonces son los más, mm, los que van a aparecer más, entonces sí. Y como, ¿qué me pueden decir de eso? Esperen, pero pongo un ejemplo. Siempre, siempre va el cuantificador primero. ¿Sí se han dado cuenta? Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico o todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico. ¿Sí? El cuantificador va en primera posición, podríamos decirlo así. ¿Sí? Entonces, sí. Para el cuantificador universal, todos, todo, ninguno, ninguno. Y para el existencial, algunos o algún. Sino que aquí está en plural y aquí está en singular. ¿Ok? ¿Sí me hice entender o sí te quedó claro? sí, sí, ya me quedó claro, sí, Ok, señora. vale. Gracias. Entonces, continuemos. Ok, aquí tengo un ejercicio. Este ejercicio es un poquito más complejo que los suyos. Los suyos son muy sencillos. Entonces, vamos a ver si no me salen las respuestas ahí con las animaciones que le di. Tengo este argumento. Esos dos argumentos, entonces, o estas dos proposiciones. ¿Qué cuantificador debería colocar aquí? La E, ¿Qué profe. creen? No, Las, pero en lenguaje natural, porque aquí estamos en lenguaje natural. las experiencias. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna? No. Puede ser alguna. Bueno, recuerden que los cuantificadores son todos, ninguno, alguno, ¿ya? La compañera dice alguna experiencia, ¿cierto? Toda, Yo me inclino más por toda. ¿Por qué? Eh, si leemos alguna experiencia es buena o mala, o toda experiencia es buena o mala, ¿cuál quedaría mejor? Todas, ¿cierto? Toda, perdón. Toda experiencia es buena o mala. Pero para algunas también es válido, profesora. Sí, puede ser, alguna experiencia es buena o mala, pero
Bueno, yo me inclino más por toda experiencia es buena o mala. Y diría que es más correcto o es correcto toda experiencia es buena o mala. Ok. Bueno, para esta segunda proposición, estudiantes trabajan y estudian. ¿Qué proposición creen que va? Algunos. Algunos. Ajá. No todos los estudiantes trabajan y estudian, ¿no? Algunos solamente estudian. Bueno, entonces, solución. Ah, bueno, es que hay un poco de ruido acá y me distraen. Pero bueno, entonces les iba a comentar antes de continuar que ustedes tienen para el ejercicio 1 3 puntos, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar 3 puntos para esas dos proposiciones. Bueno, entonces primero punto es completar el argumento con el cuantificador adecuado, de tal forma que sea verdadero. Entonces, si yo digo toda experiencia es buena o mala, puedo decir que eso es verdadero. ¿Ok? Y el otro es algunos estudiantes trabajan y estudian y yo puedo decir que eso sea verdadero, porque no todos trabajan, algunos estudian solamente, ¿cierto? Entonces tienen que completar con el cuantificador en lenguaje natural, es decir, con toda, con todos, con todas, o alguno o algún, para hacer que esa proposición con el cuantificador sea verdadero. ¿Ok? Segundo punto, definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Es decir, bueno, ya ahorita ya tengo que toda experiencia es buena o mala, que algunos estudiantes trabajan y estudian en lenguaje natural. Ahora lo voy a colocar en lenguaje simbólico o de manera simbólica, ¿sí? Entonces, yo les decía que este es un poquitico más complejo que sus ejercicios, pero, ok, ahí. Pero, a ver, espérame, voy a sacar el lapicero. Tenemos, como es un cuantificador universal, afirmativo en este caso, ¿cierto? Tenemos la A, patas arriba, X pertenece a U, ¿ok? La primera parte. Entonces, para todo X, ¿ya? Tal que X, es decir, la segunda parte que también va encerrada entre paréntesis, ¿es buena o es mala? ¿Recuerdan este conector? Este conector es O, ¿cierto? Ya, eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Es buena o es mala? Aunque aquí me falta, espérenme que aquí me faltó la X. Lo voy a escribir aquí abajito. X, no, perdón, no me faltó la X porque las X las tengo aquí entre los paréntesis. Buena o, perdón, que no puedo borrar con control Z. Así. Mala. Y cierro. ¿Listo? Ahí. Si expresé de forma simbólica esa proposición, Sí, señora. ok, con la A aquí, patas arriba, X, pertenece a U. ¿Ok? Entonces simplemente estoy diciendo que cada X, en este caso X es la experiencia, ¿cierto? Que es buena o es mala. ¿Listo? Ahora, con la segunda proposición, algunos estudiantes trabajan y estudian. Ahora, como yo sé que ese es un cuantificador existencial, en este caso afirmativo, ¿cierto? Voy a utilizar la E que está al revés, igual E, X pertenece a U, que es la primera parte, o para algún X, ¿sí? Tal que X trabajan y estudian, o lo puedo expresar así también. X trabajan y estudian. Me faltó la X. Y
X estudia. Bueno, yo les decía iniciando este ejercicio que yo tenía un Profe, ejemplo un poquito más el complejo. cuantificador se- ¿Este? Profe, el cuantificador se pone después del verbo. ¿Cuál cuantificador? ¿Este? ¿E? El Sí, cuantificador señora. se utiliza al inicio. Míralo, aquí está. Mira el cuantificador. El cuantificador siempre lo ponemos de primero, de forma simbólica y de forma en lenguaje natural, perdón. Siempre va de primero. Acá el verbo, esta X, hace referencia a cada uno de los elementos, o bueno, en este caso, a cada sujeto, que en este caso es estudiantes. A eso se refiere X, a los estudiantes. Que los estudiantes trabajan o los estudiantes, y los estudiantes, valga la redundancia, los estudiantes estudian. ¿Sí? Algunos. Siempre el cuantificador va de primero. ¿Listo? Tanto de forma simbólica como de forma natural, lenguaje natural. Y bueno, les decía que este ejercicio es un poquito más complejo porque ya utilizamos conectores, ¿cierto? Pero ustedes no tienen estos ejemplos así con conectores, mucho más fáciles, como el siguiente. Ah, no, espérame. Antes de pasar al siguiente, me falta determinar ese cuantificador o ese tipo de cuantificador. Como estamos hablando de toda la experiencia, eso es un cuantificador universal. ¿Este sería afirmativo o negativo? Afirmativo. Exactamente. Y el otro, algunos estudiantes trabajan y estudian. Sería un cuantificador existencial. ¿Sería afirmativo o negativo? Afirmativo. Afirmativo también, sí, exacto. Correcto. ¿Alguna duda hasta ahí? O vemos, tengo otro ejemplo de estos cuantificadores. ¿No? Ok. Vamos con el otro ejemplo que es súper, o sea, más sencillo. Ajá. Primer punto, expresar el argumento completo con el cuantificador de tal forma que sea verdadero. ¿Qué colocaría aquí? ¿Algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía o todos Algunos, los profe. estudiantes? Ah, ok, Algunos. algunos. Y en el siguiente, ¿todos los tutores trabajan individualmente y son atentos o ninguno de los tutores trabaja individualmente y son atentos? ¿O alguno o ninguno o qué le colocarían? Algunos también puede ser. Ah, ok, sí puede ser. Yo lo tengo como ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Aunque aquí, bueno, podemos borrarle esta parte porque como que estoy negando que trabajan individualmente, pero también estoy negando que son atentos. Estoy diciendo que ningún tutor es atento. Pero bueno, es el ejemplo, ¿sí? Porque ningún tutor trabaja individualmente. Eso puede ser verdadero, ¿vale? Si quieren, pues podemos borrar o omitir esta parte o bueno, continuemos con el ejercicio. Simbología del argumento. Algunos, recuerden que algunos es la A al revés, patas arriba. Entonces, ¿existe algún estudiante de pensamiento lógico X, tal que X trabaja a mediodía? ¿Sí? Entonces, miren que es tal cual veníamos trabajando en los ejercicios, en los ejemplos. La E, porque es algunos, ¿cierto? Es un cuantificador existencial. X pertenece a U, cerramos paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis, X, haciéndome referencia a cada uno de los estudiantes de pensamiento lógico, y el complemento, el verbo trabajan y el complemento, es decir, esa característica o esa particularidad de esa proposición. ¿Ok? Segundo, ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Entonces, el sujeto en este caso son los tutores, ¿cierto? Entonces, es es decir, que podemos, en ninguno podemos decir que es un cuantificador existencial negativo, ¿cierto? En este caso. Negativo porque estoy diciendo que ninguno. Ah, perdón, me equivoqué. ¿Qué me puede decir mejor?
¿Qué tipo de cuantificador es esto? ¿Es existencial o particular? Perdón, ¿universal o particular? Es que están hablando Universal, acá y profe. me Universal, va. me Universal. hacen distraer. Exactamente, yo Yo era estaba diciendo que era universal. existencial. Sí, exactamente, es universal. Y yo estaba diciendo que era existencial. Es incorrecto, Profe, no nos existencial. ¿Es confunda. correcto? Sí, pero es que me hablaron aquí cerquita y se me fue la mente para allá. Es universal negativo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es universal negativo Sí, o es señor. Sí, porque lo está negando. Sí, porque O sea, es Exactamente. negativo, profe. Vale, Porque lo está listo. negando. Ajá. o sea, cuando se niega es cuando es universal. Cuando es universal, cuando yo me estoy refiriendo a todos, en este caso tutores, a todos sin excepción, o a ninguno, o sea, cero tutores, ¿sí? Profe, O todo yo tengo o una gran nada. duda. ¿Cómo? Tengo una gran duda, profe. Dígame. Es que ahí dice, ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Pero Ajá. entonces en la parte que, bueno, la simbología, la Ujú. oración simbólica, dice, X no trabaja individualmente y X no es No es atento. atento. Cuando dice son atentos. Pero hace referencia al mismo verbo. Cuando dice son, es el verbo ser, ¿cierto? Y cuando dice es el verbo ser también. Simplemente que aquí se colocó de forma singular. No es atento, pero también lo puedo colocar no son atentos. Sí, pero hace referencia a lo mismo. Por ejemplo, aquí dice trabaja individualmente. Ah, bueno, sí, esta parte sí está igual, ¿cierto? Está acá. Pero aquí hace referencia al mismo verbo y al mismo complemento, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Que pues independientemente del cuantificador, porque algunos cuantificadores me cambian esa proposición a singular, como hay algunos cuantificadores que me cambian esa proposición a plural. Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Es importante simplemente el verbo y el complemento, que en este caso vendríamos a tener dos complementos, ¿cierto? Trabaja individualmente y son atentos. Simplemente eso. Ok, entonces retomando, volvemos a que ningún tutor es un cuantificador universal afirmativo. En este caso utilizamos la A patas arriba, ¿sí? Porque es universal. X, entonces se lee todos los tutores X o para todo X, perdón, pertenece a U, ¿sí? Es esta parte. Tal que X no trabajan, y bueno, esta parte la podemos cambiar por el símbolo, ¿sí? El símbolo. No trabajan individualmente y X no, otra vez, no sé por qué le puse la palabra no, aquí es el símbolo, no, el símbolo de no o de negación, ¿sí? Y por último, el punto 3 es identificar el tipo de cuantificador, ¿ok? Entonces, algunos estudiantes de pensamiento trabajan mediodía, eso sería cuantificador existencial, ¿afirmativo o negativo? Afirmativo, profe. Afirmativo. Porque lo Y está afirmando. ajá. Y ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. ¿Qué sería? ¿Universal afirmativo, existencial afirmativo o qué? Negativo. Universal, Negativo. profe. Universal negativo, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Listo. Antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna duda? ¿O podemos continuar? No, profe, está más fácil que los conjuntos. Podemos continuar. Ok. Si ven que yo les dije que estaba más fácil que los conjuntos, Profe, simplemente es analizar. Hola, una buenas pregunta. tardes. Sí, dime. ¿No? Dime, no escuché. Profe, ¿esto queda grabado? Ay, sí, me asustó. Me asustó, sí, se está grabando la reunión. Ah, listo, profe, ahora es que acabé Espérame, de entrar trabajando. Muchas espérame. gracias, profe.
Ah, sí, sí se está grabando. Me Profe, asusté. no Yo está dije, grabado. ¿será que no puse la grabación? Sí, se está grabando. Grabación y transcripción, mira. Se está grabando. Gracias. Ok, continuamos. Continuamos. Me alcancé a asustar. Eso con respecto a los cuantificadores, que vendría siendo ejercicio 1, ¿cierto? Ahora, para el ejercicio 2 se toma el tema o se trata el tema de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son aquellas proposiciones que se hacen afirmaciones incondicionales, que incondicionales que no tienen condición. Simplemente eso, a eso se refiere incondicionales. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos ahí. Todos los hombres son mortales. Tiene su cuantificador, ¿cierto? Que es todos en este caso. Y podemos decir que es una proposición, es un cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Y podemos decir que esa proposición es categórica. ¿Por qué? Porque no tiene condición, es decir, que ya sabemos que sí o sí todos los hombres son mortales. En cambio, tenemos este otro ejemplo que dice, si tengo el día libre, voy a la playa, no es una proposición categórica. ¿Por qué? Porque yo voy a la playa solo si tengo el día libre. Es decir, la condición de ir a la playa es si yo tengo el día libre. ¿Sí? Igualmente, ustedes tienen en sus ejercicios solo proposiciones categóricas. No tienen que identificar si son proposiciones categóricas o no lo son. ¿Ok? La forma general de toda proposición categórica es la siguiente, lo que hemos venido diciendo hasta el momento, que vamos a tener el cuantificador de primerito, un sujeto. Les decía que no se llama verbo, es la cópula, pero pues con esa cópula nos hacemos referencia a ese verbo, ¿sí? Y el predicado. ¿Listo? Estos son las partes de esa proposición categórica. En la actividad o tarea 1 hablábamos de las proposiciones, ¿cierto? Que inicié recordándole que era una proposición simple. Una proposición simple es una oración con sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Ahora a esa proposición categórica le añadimos el cuantificador, que va de primero. ¿Sí? Pero entonces se llama cuantificador, sujeto, cópula, que es el verbo, y el complemento, que es el predicado. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en estas diapositivas tengo explicado cada uno de esas partes de esa proposición categórica, que es el cuantificador, que determina si la proposición se refiere a todos, es decir, si es un cuantificador universal o existencial, ¿cierto? El sujeto, que es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de lo que trata la proposición. El sujeto, ¿sí? El sujeto es el conjunto. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, todos los hombres. La cópula, que es un lazo. ¿Un lazo por qué? Porque va a unir. ¿Qué va a unir? A ese sujeto con ese predicado. ¿Sí? Entonces, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Y también lleva a cabo esta relación de hacer posible el enunciado. Bueno, es que una oración sin verbo no es una oración, ¿cierto? Es algo importante en esa oración. Y en este caso es el lazo o es algo que nos une tanto al sujeto como al predicado. Y el predicado es lo que se afirma o se niega el sujeto. Es ese complemento que va a ser verdadero o va a ser falso de ese sujeto. Algo así. Ejemplo. Volvemos con el ejemplo anterior. Todos los hombres son mortales. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Todos, ¿cierto? ¿Qué tipo de cuantificador es este? ¿Qué me dice? ¿Universal? ¿Particular? Universal. Universal. El sujeto vendría siendo todos los hombres, o bueno, los hombres, ¿cierto? La cópula, que es el verbo, viene a ser son, que hace referencia al verbo ser, ¿cierto?
Y el complemento, que es mortales. En este caso, un complemento predicado súper cortico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sencillo esta, No, ¿cierto? profe. Esta parte es más sencilla. Dime. No, señora. Ok. No, señora. Esta parte, vale, gracias. Esta parte es aún más sencilla que la anterior. Continuamos. Ejemplo, tengo aquí un ejemplo que es muy similar a su ejercicio, ¿sí? No sé si ya todos vieron la guía, pero uno de los puntos es, ok, tengo dos proposiciones, ¿listo? Esas dos proposiciones, con esas dos proposiciones voy a No, resolver profe. algunos ejercicios. ¿No has visto la guía? Ok. ¿Listo? Entonces, el primer punto es que a partir de esas dos proposiciones voy a diligenciar este cuadrito. Y este cuadrito simplemente es la estructura de esa proposición, de esas dos proposiciones categóricas. La proposición P, aquí, proposición P, la proposición Q, y de ahí en adelante el cuantificador, el término sujeto, la cópula, que es son y no son en este caso, y el término predicado, que vendría siendo éticos al momento de calificar. Y se me fue la línea. Éticos al momento de calificar, ¿cierto? Fácil identificar la estructura. Ok. El Más o segundo menos, punto, profe. ahorita realizamos el ejercicio. Primero vamos a ver punto por punto. Determine el tipo de proposición, es decir, si es tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, dependiendo, o bueno, para cada una de las proposiciones. Es decir, aquí está explicadito, creo que en la guía también lo tiene. Este tipo A, si es un cuantificador universal afirmativo, es decir, si el cuantificador es universal y esa cualidad es afirmativa. Ah, bueno, yo tengo ahí mi proposición y ya identifiqué que utiliza el cuantificador todos. Ah, entonces es universal y es afirmativa. Ah, bueno, esa proposición es de tipo A. ¿Sí? Asimismo, se va pues a evaluar cada una de las, ustedes tienen solo dos proposiciones, se evalúa cada una de ellas y se verifica si es cuantificador universal afirmativo o bueno, un cuantificador universal negativo o particular afirmativo. Bueno, ahí ya se evalúa cada una de esas proposiciones y se ve si es tipo E, tipo A, tipo E, tipo I, tipo U. ¿Listo? Bueno, igual ahorita revisamos en el ejemplo. Por último, de este punto, debemos establecer la relación de esas dos proposiciones. ¿Cómo lo realizamos? Con este cuadro de oposición. Este se llama cuadro de oposición. Sí, también lo tienen ahí en el anexo. Es simplemente después de analizar qué tipo en el anterior, qué tipo de proposición es, ya identificando eso, yo las ubico y identifico la relación. Pero bueno, ahorita vemos en el ejemplo. Aquí, listo, aquí iniciamos con el ejemplo. Todos los tutores, espérenme, antes de pasar allá, el ejemplo, aquí hay un requisito. Requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo término, sujeto y predicado. ¿Listo? Deben tener el mismo sujeto y el mismo predicado para poder yo hacer en este cuadro de oposición. ¿Ok? Entonces, ahora sí volviendo al ejemplo. Tenemos la proposición P. Todos los tutores son éticos al momento de calificar. Y la proposición Q. Todos los tutores no son éticos al momento de calificar. ¿Listo? Entonces, primer punto es diligenciar el cuadrito, en donde vamos a identificar proposición, que es la P, ¿cierto? Vamos proposición por proposición. La proposición es P, el cuantificador que es todos, simplemente lo escribo ahí, todos. El término sujeto o el sujeto son los tutores, ¿listo? Entonces tutores vendría siendo el sujeto. La cópula que vendría siendo el verbo,
en este caso son, ¿cierto? Y el complemento o predicado, éticos al momento de calificar. ¿Listo? ¿Sí, claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Simplemente realicé o revisé la estructura de esa proposición e identifiqué de esa proposición tanto, obviamente, la proposición P, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. ¿Listo? Ahora, de la proposición Q, aquí, Q, el cuantificador también es todos, el sujeto también son los tutores, la cópula, aquí está negando, así que la cópula es no son. ¿Sí? El verbo con la negación, no son. Y el predicado, éticos al momento de calificar. ¿Listo? Entonces, con este cuadrito podemos analizar ese requisito que me decían antes. Requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo sujeto y predicado. Ok, sujeto y predicado. Entonces, ¿tienen el mismo sujeto y tienen el mismo predicado? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces sí puedo realizar el ejercicio del cuadro de oposición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No, cierto? Que yo les digo que este es más sencillo que los conjuntos. Profe, pregunta. Ujú. Dime. Dime, hola. No te estamos escuchando. Profe, por ejemplo, si en la tabla nos dice en nuestro ejercicio P, Q, entonces nosotros ponemos la proposición como P o Q. Y entonces si nos piden pues una oración que no sea esa, sino diferente, entonces nosotros ponemos así como está acá. Cuantificadores son Ujú, todos. Y ujú, pues término sujeto sería tutores. ujú. Entonces nosotros ponemos nuestra parte de la oración ya en el cuadro, la estructura del cuadro. Exacto, ajá. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Voy a escribir aquí en mi cuaderno un ejemplo y ya les lo digo. Algunos voy a poner este ejemplo cortico. Ah, espérame. Ejemplo. Algunos futbolistas son universitarios. ¿Sí? Ejemplo. Algunos futbolistas son universitarios. Perdón. ¿Cuál sería el cuantificador? Algunos, profe. Exacto. ¿Cuál sería el sujeto? Esto. ¿Me repite la pregunta, profe? La proposición. Algunos futbolistas son universitarios. ¿Cuál sería el sujeto? Serían algún futbolista. Futbolistas, ajá. ¿Cuál sería la cópula? Son. Me la repito la pregunta, profe. Son, ya, son. Algunos futbolistas son universitarios. Son, Ok, la cópula son son. Y el predicado, universitarios. universitarios. Exactamente. Simplemente la estructura colocada en ese cuadrito. ¿Listo? Igualmente para sus proposiciones. Identificar cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cópula y cuál es el predicado y lo colocan ahí en la tablita. ¿Vale? ¿Continuamos? Sí, profe, ok. El segundo punto es determinar el tipo de proposición. Ok, yo creo que aquí ya tengo la solución. La proposición P, todos los tutores son éticos al momento de calificar. ¿Qué sería? Universal, afirmativa, universal, negativa, particular, afirmativo o particular, Universal, negativo. Universal. universal. ¿Universal qué? ¿Afirmativa o negativa? Recuerdan que aquí sí tenemos que Afirmativa. identificar. Ajá, aquí debemos identificar si es afirmativa o La si es primera, negativa. profe, la de P es universal afirmativa. Ya en la Ajá, segunda será universal negativa, porque ya siendo no son. exactamente. Ajá. Entonces, recuerden que para saber el tipo de proposición, sí tengo que determinar si es universal y si es afirmativa o negativa.
¿Por qué? Porque mire que esta tipo A es universal, pero afirmativa. Este tipo E también es universal, pero negativo. ¿Sí? Entonces, identificar las dos cosas. Si es universal, bueno, pero es afirmativa o negativa. ¿Ok? Entonces, sí, todos los estudiantes son éticos al momento de calificar, perdón, todos los tutores son éticos al momento de calificar. Es una proposición o tiene un cuantificador universal afirmativo, así que es del tipo A, ¿cierto? Aquí tengo. Todos, ok, todos los tutores no son éticos al momento de calificar. Ok, todos es un cuantificador universal y está negada, es decir, que es un universal negativa. Universal negativa. Ok, es del tipo E. Eso es lo que tienen que realizar para el segundo punto. Más sencillo todavía, ¿cierto? Ok. Está más Punto breve, pero que los conjuntos. 3. Punto 3. Punto 3. Ok, ahora vamos a ver esa relación. O sea, no quise explicarles mucho la relación allá en la otra diapositiva porque aquí lo vamos a ver con el ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver esa o establecer esa relación entre esas dos proposiciones. Si son contrarias, si son subalternas, si son contradictorias. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Ok, nosotros ya tenemos identificado que la proposición P es de tipo A y la Q es de tipo E, ¿cierto? Ok, entonces ustedes colocan el cuadrito, así tal cual el cuadrito, que también lo tienen en el anexo, les mencionaba. Y bueno, me dice que P es de tipo A. Entonces yo me ubico en la A, aquí está en la A, y coloco a P ahí. Ese es P, ¿cierto? Ok, la Q es de tipo E. Entonces yo me voy a la E. Cada esquina tiene una letra, ¿cierto? Entonces yo me voy a la E y ahí coloco a Q. Y hago una línea entre P y Q. Ustedes la pueden hacer aquí, la pueden hacer. Ay, se me fue torcido. La línea de acá abajito se me fue recta y esa sí se me fue torcida. Esta. Pueden hacer esta línea o esta línea así, como gusten, pero que se entienda que están uniendo a P y Q. Y ¿cómo identifico si son contrarias, subalternas, contradictorias? Pues es la palabrita que tienen sobre esa línea. Mira que esta fue la línea que yo pinté, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que son contrarias. ¿Sí? Entonces, espérenme. Ok, vamos a borrar esto. Si yo dijera que tengo una proposición I, que es esta, y una proposición E, que es esta, entonces la línea tendría que hacerla así. Bueno, espérame. Voy a hacer una sola línea y no la devuelvo. Así. Esto es otro ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con el ejemplo que estamos viendo acá. Entonces, mire que aquí en esa línea o sobre esa línea me está diciendo que contradictorias. Entonces, la relación entre estas dos proposiciones es que son contradictorias. ¿Sí? Como para colocar otro ejemplo. Ok, pero bueno, regresemos al ejemplo nuestro. P es de tipo A y Q es de tipo E. Hacemos la línea. Ay, Dios mío. Hacemos la línea y decimos que esas proposiciones o la relación de esas proposiciones es que son contradictorias. Y miren la respuesta. Simplemente tienen que escribir así. Respuesta. La relación entre P y Q, obviamente después del cuadrito, ¿cierto? La relación entre P y Q es que son contrarias. Contrarias me está diciendo aquí, ¿cierto? La relación entre P y Q es que son contrarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. No, señora. Ok. Vale. Entonces, ¿alguien que me puede decir por qué son contrarias? ¿Por qué creen que son contrarias? ¿No? Pues porque en una está diciendo todos los tutores son éticos y la otra no son éticos. Sí, y tienen la lógica, ¿cierto? Que todos los tutores son éticos y todos los tutores no son éticos es algo completamente diferente, es muy contrario. Por eso, ¿vale? Entonces, así mismo con las otras, son contradictorias o son subalternas, bueno.
Esto sería todo por hoy, porque hoy solamente vemos ejercicio 1 y 2. ¿Alguna duda, inquietud para terminar? No, profe, todo claro. ¿No? Sí, profe, yo Profecita, tengo qué una pena, duda. disculpe. Su merced A ver, ahorita envía la grabación, ¿cierto? Es que se me fue la luz y me dejó viendo un chispero en un ratico. Entonces, sí, nosotros les compartimos para los que están con la profe Camila, que también están invitados a este CIPAS, les enviamos la grabación tanto por el grupo de Teams, por el foro, bueno, por todos los medios. Pero entonces recuerden que aquí en el chat va a quedar la grabación. Incluso aquí están las grabaciones de los anteriores CIPAS. profe, y Mírenlo su acá. merced la asistencia. La asistencia, ay, cierto que no les comenté sobre la asistencia. Deben confirmar asistencia en el campus, ¿cierto? ¿Todos confirmaron asistencia en campus? No, profe, porque es que a mí no me aparece. ¿Se acuerda que le comenté que me dice que es que el 10 de noviembre? Pero es que el 10 de noviembre es el CIPAS de primera matrícula y es que yo no tengo, No sé por qué no me aparece acá el de hoy. O sea, solamente si quiere Igualmente, le envío un igualmente pantallazo. ¿Qué a mí, aparece, profe? igualmente a mi tutora, solamente me aparece en la parte derecha de la página me aparece una webconferencia a las 7 de la noche, pero el resto no me aparece. Me pude conectar por este link que lo enviaron al grupo. Sí, a mí me miren, pasó igual. hay 3 eventos, ya les había mencionado, ¿cierto? El de hoy a las 7 de la noche es la webconferencia Es del que ni siquiera curso. ese me aparece tampoco. Ese lo No me encuentran aparece. dentro del campus. Ese aquí no lo van a encontrar. Ese lo encuentran dentro del curso. Mírenlo aquí. A mano derecha, dijo la compañera, ¿cierto? Mírenlo, ahí está. Ese es dentro del curso, la webconferencia. Es en la que se conectan una cantidad de estudiantes y a veces los estudiantes no pueden interactuar mucho porque pues por la cantidad no se le permite preguntar a muchos estudiantes, ¿cierto? De quizá alguno que otro. Por eso se realizan los CIPAS. Otra cosa son los CIPAS de primera matrícula que les aparece justo debajo del nombre. Por ejemplo, pensamiento lógico matemático y les aparece ahí abajito cada uno de los encuentros. No está, Esos son los profe. A mí no me CIPAS, aparece. esos son los CIPAS de Profe, sí primera aparece, tiene matrícula. que poner número 50. No, Tiene que poner número 50. estoy primero hablando de los CIPAS de primera matrícula, que son los CIPAS en los que ustedes pueden ingresar, que va a haber uno el 10 de noviembre, ustedes ingresan, participan y les van a dar puntos por participación y asistencia. Esos son los CIPAS de primera matrícula, ¿sí? Y que Pero aparecen sí, debajo es del que nombre. sí. Pero este no Y me los otros, aparece, profe. que son estos, son los círculos de interacción, bueno, CIPAS por tutor o de tutor, ¿cierto? Estudiante tutor o tutor estudiantes, que son estos los que realizo yo, porque yo no participo en los CIPAS de primera matrícula ni en las webconferencias, sino solo en los CIPAS normales con tutor que les aparecen en esta parte. A mí no me aparecen porque, pues no me aparecen los que yo realizo. A mí me aparecen de los que soy estudiante, pero aquí le aparecen a ustedes los CIPAS. Si no les aparecen aquí, cambien este 20 por este 50 y les van a aparecer más listados. ¿Listo? Entonces, acá arriba, CIPAS de primera matrícula, acá abajo son los CIPAS de tutor. Son los CIPAS que ustedes están convocados. Ahí, ampliándole pueden encontrar este CIPAS que se llama Pensamiento Lógico y Matemático, tarea 3, sesión 1, y ahí le pueden dar confirmar asistencia, ¿vale? Al darle a ustedes confirmar asistencia, ahí me envía a mí esa confirmación y puedo generar un listado de los estudiantes que confirmaron asistencia por este medio, ¿sí? Entonces yo descargo ese listado de asistencia, pero como yo sé que algunos estudiantes no confirman asistencia por ese medio, entonces aquí Teams, al finalizar la reunión, me genera un documento Excel también con la asistencia, con todos ustedes. Entonces es importante ingresar a estos CIPAS con su correo institucional. Entonces miren que por acá yo también tengo asistencias. Mira, son las reuniones que se van realizando. Entonces Teams me genera un documento Excel con la asistencia. Entonces eso, recomendarles que por favor para el siguiente confirmen asistencia en campus
Y por otro lado, pues Teams también me genera una asistencia. Profe, yo miren, tengo unas preguntas. sí, dime. Bueno, la primera es si los CIPAs de primera matrícula son obligatorios y la segunda es, ¿este CIPA tiene puntuación? Bueno, ninguno de los eventos son obligatorios, ¿sí? Es importante su participación porque pues pueden despejar las dudas que tengan con respecto a la actividad, ¿cierto? Pero ninguno es obligatorio, ni el CIPAS de primera matrícula, ni este CIPAS, ni la webconferencia. Pues todo depende de ustedes para su aprendizaje, ¿cierto? En este CIPAS, con el CIPAS de primera matrícula obtienen el puntaje, ¿cierto? Pero con el CIPAS, con el tutor, es decir, conmigo, como ejemplo no obtienen puntos a menos que sí, a menos que lo hablemos con la tutora Camila, que generalmente damos puntos en el último, en el de POC, ¿vale? En ese sí damos puntos. Ok, es que lo pregunto, profe, porque pues yo tengo unos puntos negativos y yo quisiera como buscar poder recuperar puntos de alguna manera. Entonces quisiera preguntar cómo, profe. Bueno, puedes participar en el último CIPAS de primera matrícula, que va a ser el 10 de octubre a las 7, si no estoy mal. Sí, a las 7, todos son a las 7 de la noche. Noviembre, profe. De noviembre, sí, perdón, noviembre. Yo todavía estoy en octubre. De noviembre, el 10 de noviembre a las 7 de la noche. ¿Dónde lo pueden encontrar el enlace? Acá arriba, en Campus Virtual, debajo del nombre de Pensamiento Lógico y Matemático. Ahí lo pueden encontrar si se inscribieron, ¿no? Primero inscribirse y luego ya les aparece. Y el otro, pues, a participar en el último CIPAS de nosotras, que es el POC, que generalmente damos puntos en ese por... Bueno, ¿qué se hace? Bueno, voy a pausar la grabación para que no se me haga más grande. Ya estamos despejando dudas pequeñitas y no de la actividad.